bienvenidos a su programa Bla Bla Bla. Gracias a todas las personas que se unen a este programa que llega a ustedes de lunes a viernes a las 13 horas gracias a la señal de I99, qué buena radio, 98.9. La verdad que estamos muy contentos porque, como lo digo siempre, inflando el pecho, seguimos primeros en sintonía y eso es gracias a todos ustedes que nos dan su apoyo, tanto sintonizando la radio, como también viendo nuestro canal de YouTube, en donde se emiten no solamente los programas de Bla Bla Bla, sino toda la programación de esta prestigiosa radio llamada I99. Bueno, el día de hoy vamos a tener un programa diferente, y es muy especial porque está un muy buen amigo, nos referimos a un grande, uno de los grandes artistas que tiene el Ecuador. Bienvenido, Alejandro Fajardo. Muchísimas gracias, José. Qué bacán estar aquí. Qué bueno, Alejandro. Oye, es curioso cuando va a hacerte una presentación, porque yo podría hablar, por ejemplo, yo te conozco, digamos, en los dos aspectos profesionales que tienes, ¿ya? Hoy hemos resaltado al inicio del programa lo que tú haces siendo optometrista, porque esa es una profesión que desde que viajaste en Colombia por los años 90 más o menos, seguiste digamos, los pasos de tu padre, pero y lo sigues haciendo, ojo, ¿no? Tienes tu consultorio donde la gente va, se hace sus mediciones, es tu especialidad en realidad, pero ¿cómo nace esto que de repente dices, quiero ser actor? Bueno, en realidad yo el teatro lo conozco desde hace muchos años, desde muy pequeño. Mi papá nos llevaba al Unicentro a ver teatro. Entonces yo pude ver Guayaquil Superstar, pude ver Así es la cosa desde muy chiquito y me pareció súper interesante. Luego Ernesto Álvarez fue profesor de nosotros en la secundaria, creo que en el primer año, pero ahí se desapareció el teatro como del pensum. Entonces siempre hubo como esa inclinación a querer conocer más, pero pues no hubo acceso a dónde. Información acá no había, no conocía yo en tal caso escuelas o ese tipo de cosas, no se veía tanto en esa época. Y cuando yo me fui a Colombia, en los últimos años, una de mis roommates trabajaba de productora de una agencia y su socio fue un productor de cine, entonces siempre estuve como un poco involucrado haciendo cachuelos con ellos y conocí una escuela de cine muy interesante y me llamó muchísimo la atención. Entonces ya había vivido en Bogotá mucho tiempo, ya estaba terminando optometría y me iba a regresar de hecho a Guayaquil ya a vivir. Entonces se me ocurrió que era el momento, ya dependía casi nada de mis padres, digo, económicamente, ya me había independizado. Entonces dije que la oportunidad era ahora, entonces me lancé, me arriesgué de una y me devolví a estudiar un poco cinematografía y ahí conocí la actuación otra vez, me acerqué a la actuación porque era parte del pensum de cinematografía, estudiar un poco la dirección de actores y tuve unos profesores muy buenos cubanos que me enseñaron el método Stanislavski, que es lo que básicamente ellos trabajan mucho y me llamó muchísimo la atención. Entonces decidí que el momento era ahí y pude ¿Estamos hablando aprovechar. de qué año? ¿De qué año estamos hablando ahí? Ya estamos hablando, a ver, yo terminé en el 97 la optometría y me regresé del todo a Ecuador y me devolví en el 2000 a Colombia a estudiar cine y actuación. Y estudié 2 años y medio allá y de allá me devolví acá, creo que en el 2004 del todo. Ya, pero por ejemplo, te lo pregunto porque a la gente seguramente le va a interesar. Tú ya estás graduado, ya tenías un título en el bolsillo, ya dispuesto Sí, a trabajar, todo. ¿Cómo pueden hacer este bichito, no? Que de repente sí, dices, no, es yo no completo. curioso. Es ¿Qué cómo? curioso porque yo cuando me fui de Guayaquil en el 91, Guayaquil era una forma totalmente diferente. Era una ciudad todavía muy pequeña, no había muchas opciones más que las tradicionales para estudiar, arquitectura, medicina, leyes, estaba la católica y estaban en otras universidades, no habían tantas opciones. Entonces, en Bogotá, en esa misma época, era una ciudad que solo Bogotá tenía casi la población de Guayaquil, del Ecuador, entonces estaba mucho más desarrollada en ese aspecto. Cuando yo llegué allá, me di cuenta que sí existían posibilidades de estudiar más cosas de las que nos presentaba en ese momento Guayaquil. Entonces, me di cuenta que sí era posible poder estudiar y tener que regresarme a Guayaquil en ese momento, como ya había vivido un tiempo acá y me había bajoneado un poquito en el sentido de que era totalmente diferente a Bogotá. Entonces,
extrañaba mucho Bogotá. Y decidí que el momento, como ya te digo, ya era un poco más independiente económicamente, mi papá ya tenía la carrera, tenía contactos en Bogotá para poderme mantener un tiempo más allá y creo que era la oportunidad perfecta y la tomé, o sea, me arriesgué. Obviamente hubo problemas por acá con mi papá, eh, hubo discusiones, lo normal, creo que es normal porque mi papá Oye, obviamente... toda la carrera, Dios mío, ¿cómo vas a hacer? No tiene nada que ver el teatro, todos los artistas. Bueno, Más que no tiene nada que ver, él me estaba esperando también porque él tenía mucha ansiedad de comenzar a transmitirme sus conocimientos en la carrera, porque esa era más que su ilusión también, ¿no? Y yo lo entiendo bastante en ese sentido. Pero claro, somos diferentes. Entonces, claro. sí fue duro al principio para los dos entendernos esto, pero después ya se dio y me arriesgué y me lancé de una. Qué Y bueno. creo que, o sea, creo que es la mejor decisión que he tomado porque a raíz de esto me ha ayudado a querer más también la optometría y a trabajar también la actuación y el cine, ¿no? Es interesante estudiar a los 30 años, empezar desde cero a los 30 años. Cuando yo llegué el primer día a clase a estudiar cine, la gente pensaba que yo era profesor, porque mis compañeros tenían 19, 20, 21. Claro. Entonces yo tenía 30. Y claro, fue chistoso, pero fue súper interesante porque valoras más las cosas, no sé. Oye, y Entonces te creo hago una que pregunta ahí clave. Por ejemplo, tú dices combinar las dos cosas, porque es lo que estás haciendo actualmente. A mi juicio son totalmente compatibles, porque obviamente tú, al ser obviamente dueño de tu tiempo, tú haces las citas y atiendes a los pacientes a la hora que puedes, y normalmente no hay una función de teatro en horas laborales, quiero decir, de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Eh, entonces, tú podrías con mucho orgullo decir, yo me dedico a las dos cosas, son mis dos profesiones. sí, básicamente sí. Es muy difícil mantener un equilibrio con las dos, en realidad. Los tiempos se manejan, yo por más que sea dueño de mi tiempo, eso también es una responsabilidad, ¿me entiendes? No es tan sencillo como pareciera, porque hay que trabajar. Entonces, sí es interesante, yo defiendo eso, es porque sí me permite distribuir, como tú me dices, las dos cosas. No hay un balance exacto, a veces el actor ayuda al doctor, a veces el doctor ayuda al actor, o sea, es económicamente hablando, o sea, me refiero porque es así. No es que la actuación pueda ser una única profesión, porque no hay una industria acá que te pueda decir yo vivo de la actuación, o al menos no como me gustaría a mí en tal caso. Es que eso es lo que te iba a preguntar, si tuvieras la opción, tienes ya tu profesión y obviamente es de aplauso, porque obviamente ya la estudiaste y vives de ella, pero si tuvieras que escoger una de ellas dos, para vivir. O sea, te diría que la optometría porque es lo más estable que puedo tener No, en esta ciudad. no, olvídate del Ecuador y el contexto que vives actualmente. Me Ok. refiero, si tuvieras que escoger una de las dos para realmente vivir, o sea, solamente de ello y que vivas muy bien, ¿cuál de ellas? Creo que, creo que el próximo año voy a cumplir 50, entonces creo que sí me quedaría con la actuación el resto de la vida, Qué bien. seguramente. Muy bien. Oye, Alejandro, y en esta incursión de la actuación, ya contaste y relataste más o menos cómo fue. ¿Cuál fue, digamos, qué fue primero, una actuación teatral o una película? Primero fue una actuación teatral, en realidad. Yo llegué grabadito y tuve que, entré a ayudar a un grupo de teatro, una productora. Entonces, en esa productora fueron como mis primeros inicios de trabajo, pero eh, el, creo que la película que vino casi de inmediato fue en realidad cuando yo sentí que esto estaba pasando en serio en Guayaquil. O sea, hice teatro y hice cine, entonces dije, bueno, aquí ya hay algo, porque yo me iba a quedar en Colombia, pero claro, Colombia tiene una industria grande, entonces yo no era el único que estaba haciendo lo que estaba haciendo. En Guayaquil estaban recién empezando las cosas, desde cero, había muy poco. O sea, había desde hace mucho tiempo, pero no estaba despegando. Ya había impulsos a nivel del Estado, ya habían premios, ya habían acceso a dinero para poder crear. Entonces, el regreso también tuvo mucho que ver eso, porque dije, bueno, si voy a empezar, si quiero hacer, me voy a Guayaquil, que es donde se están haciendo cosas y vamos a crecer juntos. Entonces, eso fue importante también para mí. Eh, pero sí creo que el cine fue lo que más me abrió la cabeza de decir, esto se puede hacer acá y se puede trabajar bien.
Oye, y ahí te hago una pregunta, ya que has combinado, porque también dentro de la actuación acabas de decir, yo he combinado lo que es salir, pisar las tablas de un teatro a grabar una película. Yo he tenido la oportunidad, siendo amateur, no profesional como tú, de hacer las dos cosas, pero para mí no tiene nada que ver, porque en el teatro te sientes eh, totalmente, mucho más suelto, ¿no? ¿Verdad? En cambio, en una película tienes que regirte prácticamente, bueno, ambos tienen un guión, pero me refiero de la posición, cómo te mueves, porque hay una cámara detrás y si ya te sales un Claro. poquito, ¿cómo te has sentido tú combinando esas dos? Sea, honestamente, yo me quedo con el teatro 100% porque el teatro es viva, está vivo, ¿me entiendes? El teatro está pasando en ese momento y no hay vuelta atrás. En el cine, a mí me gusta mucho el cine, pero en el cine tienes la posibilidad de cortar, volver a hacer, editar, y lo que tú dices es verdad, por limitaciones técnicas, tienes ciertas limitaciones también de movimiento. Pero a mí el teatro me gusta mucho es por eso, porque hay que trabajar sobre lo que está sucediendo en ese momento. Y es un trabajo del grupo. O sea, por más que estés con un compañero, es un grupo pequeño, pero es un grupo. ¿Te ha Y pasado que eso es, estás en plena actuación y de repente te olvidas por completo, tienes que improvisar y tu compañero te mira y dice, ¿qué carajo estás diciendo? sí, y él te salva. Normalmente tu compañero se da cuenta, porque él sabe cuál es el trabajo que han hecho y él te salva y te trata de regresar. Que de eso se trata, se trata, esa es la vida. Porque hay un juego entre personajes y actores también. Una cosa es estar enfrentándote al personaje como personaje, pero ya como actor, si te llega a pasar algo de eso, te da un blancazo o se te cayó algo, se te rompió el vestuario, ¿me entiendes? Hay que seguir. Eso no es de ya vengo y arreglemos y sigamos. Oye, de Hay que, repente llega un gran director, al cual admiro mucho, como Jaime Tamariz, y comienza a hacer unas obras que yo diría antes en Guayaquil no existían, ¿ya? Porque tienen una trascendencia diferente, está dirigida a un público diferente, más familiar, de niños, incluso tomando en cuenta personajes que han sido parte de la vida de muchos niños. Pinocho, ayúdame a pensar, no es la Cenicienta, Cenicienta, eh, uh, me explico, son Gris. correctos, son personajes que llevan un peso muy fuerte detrás y sin embargo él le ha tomado riesgo y siempre te ha tomado en cuenta. ¿Por qué crees que él siempre te ha tomado en cuenta? ¿Por esa versatilidad que tú tienes? Mira, Jaime y yo somos amigos desde hace miles de años, desde niños. Y es muy chistoso porque cuando los dos terminamos el colegio, Jaime se fue a España y también se dedicó a ser diseñador gráfico, que es su profesión en realidad, Sí. pero también se dedicó a estudiar teatro. Y en un momento que yo justo regresaba de Ecuador, también ya habiendo terminado, y él regresaba de España por un papeleo legal, no sé, no pudo regresar y nos encontramos aquí. No teníamos nada que hacer y nos encontramos y comenzamos a conversar y nos dimos cuenta que queríamos hacer algo y nos propusimos hacer algo con otro compañero de colegio que también estaba haciendo nada y que ahora es productor de teatro, con Hernaldo. Nos propusimos hacer algo en la casa de Lacino Fabiani. Entonces, más que nos conocemos hace años, también nos conocemos como profesionalmente. Y sí, tiene algo que ver al inicio mucho en ese tipo de obras grandes, porque él necesita gente de confianza, más allá de la parte actoral, necesita, como son grupos grandes y eran como las primeras veces que se manejaban, él necesitaba tener gente cerca de confianza para tener un poco más el control de todo esto, ¿no? Porque también era un experimento, era la primera vez que se hacían ese tipo de obras tan grandes. El Teatro Sánchez Aguilar, que hoy cumple 9 años, nos abrió las puertas también, entonces era una responsabilidad para Jaime y Jaime había creado recién su productora. Entonces, más allá de eso, también hemos tenido la oportunidad de hacer obras más pequeñas, que yo sí creo que ahí sí nos regimos más profesionalmente. Él sí es más exigente conmigo en esas obras más pequeñas, en esos trabajos más puntuales. En las otras que son más grandes, no es que no sea exigente, pero la exigencia es mucho menor. Pero yo creo que Jaime es uno de los que inició mucho el proceso del desarrollo del teatro aquí. O sea, tuvo un impulso cuando él se involucró y hubo varias corrientes de todos lados. Había gente que estaba llegando de muchos lados, de estudiar de afuera, que estaba regresando. Entonces, fue muy interesante porque hubo como un despegue.
Y eso es lo que estamos viviendo actualmente y la verdad es que yo en alguna ocasión que lo entrevisté a Jaime, más allá de felicitarlo, y hablamos de este tema, le dije, si estás consciente de lo que tú has hecho, porque yo también lo viví. Eso estamos hablando por el año 2010, me acuerdo cuando, Ah, exacto. por ahí era más o menos. Y sin embargo, Sí, mira, sí. ya estamos 2021 y ya para un chico, por ejemplo, que no sabía el antes y el después, para él es normal, ¿no? Decir, hay una obra en el Sánchez Aguilar de Sí, Navidad. sí. Antes eso era muy complicado. No era Ahora, de posible. eso, Entonces, eso era imposible. Ahora, de esos personajes que tú hiciste, Alejandro, ¿cuál consideras el más complicado? Que realmente, te costó y dices, si tendría que volverlo a hacer, me lo pensaría. ah, eh, es difícil en realidad. Creo que todos los personajes son importantes. Ahora, te puedo decir que le tengo mucho cariño a un trabajo que hice con Gerson Guerra, que fue Lázaro, Lazarillo, que fue un trabajo que hicimos con Itzel Cuevas y con Jorge Velarde. Los tres hicimos un solo personaje. Entonces, desde ahí, para mí fue un desafío, porque también además la responsabilidad de trabajar con Gerson Guerra, que era alguien que yo admiraba mucho de Casa Malayerba, admiro mucho de Casa Malayerba. Entonces, y con quien siempre había querido trabajar. Creo que ese personaje fue súper exigente, porque me rompió mucho lo que yo venía trabajando normalmente, que era un poco realismo. Este personaje era un proceso de investigación, que fue difícil al inicio, pero ya después cuando lo entiendes fue muy enriquecedor. Y yo creo que ese personaje lo valoro mucho. Ahora, personajes duros, el personaje de José María en Rabia fue un personaje bastante duro, que me desgastó bastante físicamente y emocionalmente también. Ya haber manejado una temporada increíble, haber manejado una temporada súper larga, pero también llega un momento en que estás muy agotado ya físicamente. Y Y ahí te creo que quiero, sí es un personaje ahí que te me quiero, prepararía de disculpa, nuevo para hacerlo. perdón que te interrumpa, tú acabas de decir algo que para mí es clave en las personas que amamos el teatro. Eso temporada larga, Alejandro, ¿cuándo crees que se pueda dar? Así como ya se ha dado un cambio importante en el teatro en el Ecuador. Ese, ¿Cuándo crees que ya se pueda dar eso que se ve en Broadway, se ve en Madrid, se ve en grandes capitales en donde una obra puede estar un año entero y la puedes volver a ver al año siguiente? Mira, honestamente es difícil. Creo que no tenemos todavía la cantidad de público para poder mantener una obra así, aunque sí es bonito que la gente ha repetido la obra varias veces, porque pues el teatro, ya te digo, nunca es igual. Eso es interesante porque poco a poco se ha construido. Nosotros hemos podido mantener una obra 2 meses, todos los fines de semana, desde los jueves a los sábados, y es creo que lo máximo que yo he estado en temporada acá. No sé Dos si más de meses. eso. 2 meses, sí, todos los fines de semana. Y no sé si más de eso de también, porque hubo un momento en que mucha gente había visto ya la obra. Quisiéramos ir más bien como de tour. Sería interesante poder mover la obra a nivel local, ir a Cuenca, ir a Quito. Quito nos llama, hemos ido a trabajar a Quito, a Manta, eh, Machala, Loja, siempre hay sitios. Eso sería interesante comenzar a mover. No sé por ahora cuándo se podrá mantener una obra tanto tiempo, pero hay que ver qué va a pasar, de hecho, el próximo fin de semana. Oye, cuando hablas de mover la obra, que es algo que suena muy interesante, a nivel de producción, ¿no? Porque eso la gente tiene que entender, a lo mejor cree que esto es facilito, ¿no? Todo lo que Sí, cuesta el montaje, la producción, la logística de armar una obra, probablemente yo creo que es un tema, si, no sé si me equivoco, Alejo, pero es un tema económico, porque montar bueno, todo eso y luego tener que trasladarlo a Cuenca, a Loja, a Riobamba. claro. eh, O sea, por ahora lo que nosotros hacemos es llevar las obras pequeñas, las obras que son dos personajes, que son muy fáciles de mover, y hay apertura a eso, pero aún así la parte económica sí es difícil, porque no hay un apoyo permanente, hay un apoyo de vez en cuando y que funciona y sirve muchísimo, pero es un poco ahí complicado en ese sentido.
pero Ah, sí, es la parte de producción la que más dificulta. Sin ahora, embargo, creo que es la forma más adecuada de comenzar a promover y construir gente, ¿no? Que vea que en todas las ciudades hay estos movimientos. Tú puedes irte al Festival de Loja, el Festival de Loja ha traído cosas increíbles. Bueno, el último año ha habido unos cambios. En Quito hay mucho teatro muy, muy bueno. Cuenca también se mueve poco, pero se está moviendo. bueno, lo acabas de decir, es cuestión de que la industria de teatro se comience a mover y ojalá también la empresa privada, que es Sin eh, duda, es la parte creo más que lo que importante. más, sí, sin duda es la que más se necesita ahora. O sea, en realidad es con la que contamos. Es difícil en este momento, nadie quiere arriesgarse y está bien, esto es lógico, pero sí necesitamos comenzar a movernos ya también nosotros. Y Creo eso que te iba a decir. Los artistas, quienes aman el arte, le hemos denominado que estamos congelados. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos viviendo una pandemia muy dura y no es el Ecuador, es a nivel mundial. Sin embargo, vemos hacia un lado, hacia el otro y vemos que hay cierta reactivación. Obviamente todo eso responde de acuerdo a cada país, cómo se están manejando las vacunas, cómo está eh, inmunizándose la gente, etcétera. Pero, por lo menos, y hay una buena noticia, Alejandro, ya ha salido en los diarios del Ecuador, que hay una obra que ya se está llevando a cabo en el Teatro Sánchez Aguilar. ¿Este sería tu primera obra después de que se inició la pandemia? no, en realidad no. Mira, nosotros el año pasado, como tuvimos una ventana para una reactivación por noviembre más o menos, se estaba hablando mucho sobre la reactivación, todavía no habían pasado las elecciones, no llegaba Navidad, entonces no había tantas aglomeraciones, veníamos recién como de las restricciones fuertes. Correcto. Entonces comenzaron a abrir los centros comerciales, comenzaron a abrir las iglesias y nosotros hicimos la propuesta de poner una obra con todas las condiciones que nos ponía el municipio y el COE en la Casa Sino Fabiani. En realidad fue un riesgo que tomamos porque era una obra que ya estaba programada y no queríamos parar. Y bueno, lo arriesgamos y nos fue bien, no nos fue mal en ese momento, nos fue bien. Sin embargo, con las condiciones que nos pone el COE a nivel de producción es bien complicado porque te reduce el aforo al 30%. Entonces, no funciona muy bien ese aforo a nivel de taquilla, por ejemplo. Muy bien, y ahora yo la verdad es que siempre destaco y aplaudo porque hay que tener, siempre lo digo aquí, mucha vitamina H para en lo que estamos viviendo decir, no importa, démosle con todo, saquemos una canción, toquemos en tal teatro, en este caso una obra nueva que se llama Idiota. Idiota. Idiota, sí. Mira que Eh, esta obra la empezamos el año pasado, en pandemia, y se suspendió justamente por todo. En marzo se suspendió. Y estuvimos trabajando todo desde Zoom hasta ver si se podía reactivar, hasta que se suspendió todo. Lo íbamos a hacer a principios de este año, pero se volvió a suspender, pero ya está. La estrenamos el jueves antepasado. Esta es nuestra tercera función, nuestro tercer jueves. Cambiamos el horario por las cosas del COE a las 5 de la tarde. y ahí Y sí cuéntame un poquito, y la verdad, ¿cómo está respondiendo el público? poco a poco la gente, este es un horario nuevo, es lógico que la gente no esté tan programada y además las condiciones del COESO de que a las 8 tienes que estar en la casa, asusta un poco, es verdad, pero sí está respondiendo poco a poco, la obra está muy chévere, el espacio está condicionado para que no haya ningún problema, las condiciones de bioseguridad se cuidan mucho en el teatro, entonces estamos trabajando en la tercera sala, en la sala grande es de capacidad para 1000 personas y entran apenas creo que 100. Entonces están repartidas en la tercera sala, distanciamiento, mascarilla, todas esas cosas están muy bien cuidadas. Y poco a Cuéntanos un poco la gente... poquito, Alejo, de qué porque estamos llegando al final del programa y queremos saber de qué se Mira, trata Idiota y tus recomendaciones para que el público asista. la obra va un poquito sobre un experimento social que se hace a un personaje que está necesitado de dinero en estos momentos. Entonces ese experimento social lo somete a ciertas condiciones, que justamente para probar hasta qué punto él puede tolerar por el dinero. Entonces, es interesante ver cómo evoluciona y cómo va eso.
Y nada, ya te decía, vamos a estar este jueves, dependiendo el próximo fin de semana de qué pase con el COE, y el horario sigue siendo a las 5 de la tarde. ¿Cuál es tu papel ahí? Yo soy el que va a hacer la prueba, el que se va a hacer el examen, y tengo una doctora que es Monse Serra, que es mi compañera, ella es la que hace las preguntas. Y es interesante porque la gente también se mete en el juego de responder esos enigmas, porque son básicamente enigmas, entonces es muy chévere el juego que hay ahí. Oye, Fernando Rubio es el director. Fernando no pudo venir por cuestiones de aeropuertos cerrados. Él está ahorita en Argentina, él es argentino y la producción es el Teatro Sánchez Aguilán. excelente. El teatro, la verdad es que ha apoyado mucho al arte, sobre todo la parte del teatro, y eso es de aplauso, Alejandro. Para mí ha sido un gusto tenerte aquí, Alejandro. Mano, ¿qué me has invitado? No, Cuando no, no, quieras. encantado. Y ya me daré una vueltita para ver Idiota y como siempre, estar al pie de la actuación, que lo haces muy bien, y también como optometrista, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Chao, Un Alejandro. abrazo. Un abrazo para todas las personas que estuvieron en contacto con nosotros. Esto fue Bla, Bla, Bla. All we ever hear from you is blah, blah.